Permitidme que os encienda la luz. Esta es la sala multisensorial de Naprosuba y tiene implantado el sistema SHX con varios elementos como después veremos. Como veis, yo tengo un tablet desde el cual yo puedo controlar todos los elementos de la sala. Por ejemplo, ahora estoy controlando la iluminación y podemos ver cómo los colores son muy importantes. No es lo mismo un ambiente rojo que un ambiente más luminoso, o un ambiente completamente oscuro. Esto lo podemos hacer para crear ambientes. Además de esto, en esta sala tenemos muchos elementos que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, un tubo de burbujas, que es un elemento que tiene vibración, sonido, elementos que se mueven, o las fibras ópticas, que las tenemos ahí. Por ejemplo, también podemos controlar otro tipo de cosas, como podría ser un ventilador. No sé si en el vídeo se aprecia, pero ahora estamos sintiendo el fresquito. Por ejemplo, las fibras ópticas que nos crean este ambiente de ducha, que es otra forma de manipularlas y de utilizarlas. También podemos tener un planeta que nos despierta y nos da los buenos días, o que nos imaginamos que está de noche, igual que un sol. Estos elementos se pueden controlar por separado, pero después veremos que se pueden integrar en escenas. Entonces, una cosa interesante de este tipo de salas es que cuando yo tengo, por ejemplo, una pestaña activada, como puede ser la pestaña de tubo de burbujas, el usuario puede concentrarse solo en ese elemento y hacer una actividad, por ejemplo, de controlar la luz del tubo y de decidir su color. Esto se puede hacer desde la tableta, pero también lo vamos a poder hacer de otras muchas formas. Por ejemplo, este mando es un mando simplificado que nos permite hacer la actividad que hemos preparado con la tableta, pero de una forma mucho más simple. Puede ser con pictogramas y demás. Al apretar el botón, yo cambio los colores del tubo de burbujas. En este caso, porque he cargado esta actividad. Y lo mismo lo podría hacer, por ejemplo, incluso con los pies. Voy a poner el color rojo. Efectivamente, veis cómo he enviado el color rojo pisando. Esa alfombra me permite controlar lo mismo que tenemos desde la tableta. Pero no solo es elementos como clásicos de una sala, como puede ser un tubo. Pues también podemos jugar, por ejemplo, con sonidos y hacer actividades de sonidos. Por ejemplo, desde la tableta, desde el mando, desde la alfombra, o por ejemplo, desde los pulsadores. En este caso, cada uno me va a hacer una acción diferente. Ahora, si os venís conmigo, vais a ver una cosa muy bonita. No solo es elementos típicos de la sala, no solo es sonidos, también podemos jugar con imágenes. En este caso, vemos en la pared unos grandes globos que nos permiten hacer un seguimiento visual. O quizá preferamos jugar con naipes y reconocer un determinado número y hacer una actividad más de concentración. Claro, a partir de ahora, todo está junto, con lo cual vamos a poder crear actividades a la medida de cada usuario con sus estímulos. Por ejemplo, fijaros qué pasa cuando yo aprieto ahora el botón rojo. Rojo. Toda la habitación se me ha puesto de rojo, veo una flor roja, puedo leer las letras rojas, el tubo de burbujas es rojo y todos los elementos se han puesto de este color. Y ahora vamos a probarlo con nuevos colores. Verde. Y ahora vamos a hacerlo desde la alfombra mágica. Azul. Todo es azul. Amarillo. Y ahora todo es amarillo. Seguro que si me hubiesen explicado así los colores de pequeño los habría aprendido antes. Y ya puestos a mezclar cosas, ¿por qué no creamos ambientes especiales? ¿Qué os parecería un fueguecito? Bajamos las luces, oímos el crepitar del fuego, que lo acompañamos con las pompas, y nos podemos relajar y disfrutar de un masaje o de una conversación. ¿Y si nos fuéramos al mar? Me sumerjo en el mar, no lo podéis ver, pero siento el fresquito del agua
Incluso veo como puedo sentir la humedad gracias a las pompas de jabón, porque estoy dentro del agua y así puedo también sentir la humedad. Las pompas de jabón son un elemento muy divertido. Bueno, tenemos que descansar. Nos vamos a la noche. Hemos dejado aquí una luna que nos acompañará durante un buen rato. O si lo preferís, podríamos irnos al río y escuchar los pajaritos. Para los más marchosos, unos fuegos artificiales. Como veis, hemos hecho una noche. Si os fijáis en el cielo, la cámara no sé si puede acompañar, pero tenemos unas estrellas maravillosas. Y en esta noche estrellada tenemos unos fuegos artificiales que, además de verlos, yo podré sentir la vibración en la cama de agua. Esta es una cama de agua, está con un medio pálido y fiaros de mí, cada vez que suena un petardo es como si me vibrara todo el cuerpo. Fijaros como con un único botón yo puedo desencadenar esta escena que me transporta al final de una fiesta. Este trozo de vídeo va a ser largo porque estoy muy bien. Bueno, dejadme que me ponga un poco en serio otra vez. Y la idea es que gracias a todas estas posibilidades de interacción yo puedo ya crear los contenidos que la persona crea. Por ejemplo, nos interesa hablar de animales, creamos un ambiente de selva, oímos el rugido del león, lo podemos sentir con la vibración y ver su imagen. O por ejemplo, frutas, uvas, naranjas, etcétera, etcétera. Todo es posible y yo puedo crear actividades a la medida de cada persona. Ahora vamos a ver una actividad que fomenta la comunicación. Cada una de las casillas sencillamente dice una frase ¿le ahora. haces un masaje? Pero quizá más que trabajar en la tablet, por ejemplo, podemos crear un juego gracias a este lado. A ver qué nos toca hacer. Dame un abrazo. ¡Oh! Ha tocado un abrazo. En este caso, como estamos con el tema de las frases, pues van a salir frases, pero si estuviéramos con las frutas, cada vez que tira el dado saldría una fruta, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí todos los materiales son posibles y todas las combinaciones dependiendo de cada persona. Esta es la explicación muy resumida del sistema SHX. Si tenéis más interés os lo podemos explicar con más detalle porque solo esto es una parte del juego. Muchas gracias.